Bien, distinguida contadora Janet Moyocondo Condori, apreciados compañeros, en esta oportunidad vamos a discutir el tema sobre hallazgos del ejercicio profesional contable respecto a la objetividad. Para este tema estamos integrando a los compañeros Willy Vilca Arnau y Ronnie Yanke Yanke, de los cuales vamos a ya iniciar con la exposición en el turno que ya se ha mencionado. Para lo cual voy a dar yo inicio con la primera diapositiva. Eh, Tenemos primero que es una definición, ¿no? El concepto de objetividad nos dice que es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o lo considere. Es decir, la objetividad es uno de los principios fundamentales y debe ser presentada de manera objetiva e independiente para que esto sea garantizable y sea útil, confiable y útil para los usuarios que tengan acceso a la información. Continuamos con la siguiente, por favor. Implicancia, ¿no? ¿Qué es lo que implica ser la objetividad? Primero dice la objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. En este sentido, en ese entender, la objetividad se basa en todo desprendimiento. Ya debemos de ser más, eh, mm, más alejados, más aislados de nuestras situaciones personales, sentimentales o amicales frente a otros contextos. La objetividad solo debe indicar aquello que es real y existente, es decir, que es imparcial, ¿no? Como un referee pongamos como ejemplo, un referee en el fútbol debe de ser imparcial, neutral, no debe de inclinarse para ninguno de los dos bandos. Continuamos con la siguiente, por favor. El contador y la objetividad. El contador público no debe permitir que los favoritismos, conflictos de intereses o la influencia indebida de otros elimine sus juicios profesionales o de negocios. Eh, Como nos dicen aquí, no debe permitir que los favoritismos, conflictos, ¿ya? No haya influencia indebida de otros. El contador debe ejercer su juicio profesional basándose en hechos y pruebas, no en prejuicios ni en suposiciones. Evitemos entonces en este caso basarnos en los dichos, ¿no? En los dices. No hay. En esta parte debemos de ser lo más reales posible. Continuamos, por favor. Además, nos dice que el contador público debe actuar siempre con independencia en su manera de pensar y sentir, manteniendo sus posiciones sin admitir la intervención de terceros. Y todo esto, este detalle debe de ser demostrada a lo largo de todo un proceso, desde el momento de que asume el contador las funciones o el encargo de una entidad. Debe de ser desde ese momento hasta el final, hasta que se desligue prácticamente de la entidad, ¿no? Siendo lo más real posible y siendo lo más objetivo y coherente posible. Muy bien, voy a dar pase ahora a mi compañera Emilia, quien va a continuar con la exposición. Bueno, tenemos aquí una palabra que en muchos de los casos puede ser un poco fuerte, lo que son las dádivas. Nos indica que los contadores profesionales nunca deben aceptar estas dádivas o atenciones que otros puedan darle, y estos pueden considerarse tener una influencia significativa o impropia sobre el juicio profesional del contador. Eh, una dádiva constituye una oferta o una excesiva atención
Y esto varía en realidad de país en país, ¿no? Puede ser en dinero, en bienes o a cambio de favores, ¿no? Los contadores deben evitar estas circunstancias, o todas las circunstancias que pudieran perjudicar su reputación profesional. Entonces, podemos observar este caso en entidades públicas en las que se ofrecen y el contador o los profesionales aceptan estas dádivas a cambio de un favor, a cambio de favorecer a alguna determinada persona jurídica o natural. En auditoría, la objetividad contempla eh, que debe el auditor mantener una opinión objetiva e imparcial respecto a la empresa o a la entidad que en este caso está auditando, ya sea una auditoría interna o ya sea una auditoría externa. Entonces, en todo momento, el auditor, el contador profesional, como parte de un equipo auditor, debe mostrar esa opinión objetiva e imparcial. ¿Cómo mantiene auditoría interna su independencia y objetividad? En este caso estamos hablando de una auditoría interna, ¿no? La objetividad va a ser esa actitud mental que estos auditores internos deben tener cuando desempeñan sus trabajos. Es decir, el profesional o el contador que en la mayoría de los casos realiza esta auditoría interna. Aquí cabe mencionar que tenemos varios tipos de auditorías, ¿no? Es claro que nos referimos a una auditoría financiera, tributaria, contable, ¿no? Para el caso de nuestra profesión. Bueno, va a continuar nuestro compañero Ronnie. Muy buenas noches, compañeros, y compañero y compañera. En esta oportunidad voy a continuar con la exposición de lo que es la independencia. En la independencia, ¿a qué se refiere? Es una auditoría que establece la independencia de la actividad interna. Independiente, podemos mencionar como ejemplo a lo que es el SUNAT. Sería independiente, ¿por qué? Porque controla a las empresas, ¿no? Lo que es su económica financiera. Y también lleva lo que son los reportes, lo que se creó, ¿no? Ahora lo que son las facturaciones electrónicas, las boletas electrónicas. Eso sería lo que es en la independencia. Siguiente, compañera. Objetividad. En caso de la objetividad, ¿con qué objetivo la SUNAT a veces nos controla para para no incurrir, ¿no? En faltas? ¿Qué pasa si en uno de esos la empresa incurre en una falta? Primeramente se nos notifica. Después de notificar, nosotros como empresa, mejor dicho, las empresas que hacen, subsanan esas observaciones, demostrando que es real. Si en caso no demuestra lo que es que esa falta no es, que es verdad, entonces, ¿qué hace? De que lo sanciona, lo pone una multa, en fin, ¿no? Siguiente, compañera. Ejemplo, como contador, se menciona también de que debemos ser objetivos. ¿A qué se refiere objetivos? De que, como la compañera mencionó, no debemos recibir datos. ¿Por qué? Porque así perdemos nuestra ética de profesionalismo. También nuestras opiniones, las preferencias deben ser claras y concisas. Y así mantenernos al margen de lo que son de las leyes, ¿no? Tanto de la ley tributaria. Hay varias leyes que controlan, ¿no? De lo que son las economías de la empresa.
y así poder, como contadores, controlar y analizar lo que son los estados financieros, tanto los libros contables, entre otros, ¿no? Y también presentar las documentaciones a tiempo, las documentaciones contables, tanto financieras. ¿A qué me refiero con presentar las documentaciones? Me refiero a lo que son las declaraciones mensuales, que se viene mes a mes, y también lo que son las declaraciones anuales. Y eso sería, docente, por hoy nuestra exposición. Gracias, compañeros y compañeras y docentes.